que saber qué es la inestabilidad. La incapacidad de mantener la cabeza humeral centrada dentro de la cavidad glenoidea, que esta es la cavidad glenoidea en la que nosotros nos estamos situando hoy en día. Esta cavidad glenoidea nosotros la podemos situar en tres diferentes momentos de nosotros. Esta cavidad glenoidea está dividida es por cuatro segmentos y nosotros somos fisioterapeutas. Esos cuatro segmentos simplemente son dos superiores, dos inferiores, pero también en dos anteriores y dos posteriores, siendo, por ejemplo, esta la anterosuperior, la anteroinferior, esta que sería la posteroinferior y esta que sería la posterosuperior. Hay que diferenciarlo también de otras estructuras como son la laxitud, que simplemente es una traslación asintomática, significa que no duele del seno articular con una hipomovilidad de la capacidad de mantener la cabeza humeral. Significa que la cabeza humeral se podrá ir por estos lados, pero esto se da gracias a lo que llamaríamos nosotros como el eje rotacional y se debe a que estos ligamentos, venga, cojo otro color, esos ligamentos capsulolaterales, esos ligamentos capsulolaterales, como serían los glenumerales, anterior, posterior, inferior, el ligamento transverso, el ligamento, la porción larga del bíceps y toda la cápsula posterior y posterior inferior, no mantienen centralizada esa cabeza de manera estática. La subluxación es un término que para mí no me gusta, y más que no me gusta es que no se debería decir, porque es una pérdida parcial. Una pérdida parcial ya se debería llamar una inestabilidad, ya que no está manteniendo, o sea, ya hay una incapacidad de mantener esa cabeza humeral. Y luxación, que es cuando se da una pérdida total de la articulación. Y la inestabilidad multidireccional tiene que tener esto, o anterior y posterior, una de las dos o las dos, más algo que se llama un componente inferior, que siempre va a haber. Si hay un componente anterior, siempre va a haber uno inferior. Y si hay un componente posterior, va a haber uno inferior. Pero nunca, en ningún caso, va a haber una anterior y posterior sin una inferior. Espero que eso quede claro. Dicho de esta forma, vamos a saber eso. Ay, venga, yo ya antes hay que borrar todo esto, no sabía que mm, esto iba a pasar. Bueno, hay que saber que la epidemiología se da más que todo en los picos de la segunda y la sexta edad, mayor incidencia en hombres jóvenes, menores de 20 años, eh, 94 al 98% de anterior, el 2% solo es posterior y siempre va a haber una inferior, siempre. El 96% es traumática, el 4% es traumática. ¿Qué es lo que nos importa de esto? Que cuando vamos viendo a medida de nuestra tasa de maduración y tasa de recurrencia, vamos a ver que las fisis que están abiertas significa que son personas que todavía no cumplen los 6 o 8 años, tienen una tasa de recurrencia de luxarse de un 61%. Mientras que si tienen las fisis cerradas entre los 8 y los 12 años, un 94% de reluxación, mientras que ya después hay un punto de corte de los 12 años donde esa recurrencia se mantiene y después de los 20 años tiende a bajar hasta los 40. Por eso es que yo les decía que a medida que sabe la inestabilidad más joven en el paciente, más peligro era. Pero entre más longevos era menos peligroso para a nivel articular, significa que menos probabilidad de luxación recurrente, pero más probabilidad de una lesión del manguito rotador. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Clasificar a la paciente con su historia clínica. ¿Fue la primera vez o ya te ha pasado? ¿Cómo fue? Y si fue por un trauma, ¿fue fuerza leve o una fuerza elevada? ¿Fue traumática? ¿Vos mismo te lo hiciste? ¿Cómo te sucedió y hacia qué dirección? ¿Anterior, inferior o posterior? Y la severidad. Aquí yo quitaría subluxación y pondría lo que nosotros ya conocemos como la parte de inestabilidad. Para eso es que estamos nosotros, para saber si hay algo, un segmento que es inestable. Bueno, eso hay que quitarlo. Ya. Pero la epidemiología nos dice, con el estudio de Goncalves Barreto, que siempre lo va a poner en todas mis charlas, de que nos muestra que población asintomática incluso podían tener alteraciones en los tejidos blandos. Entonces vamos a ver 100 personas con dolor y 100 personas sin dolor.
a pesar de que estas personas con dolor tenían una alta prevalencia de tener una tendinopatía, un desgarro parcial, un desgarro completo, incluso un desgarro, una alteración acromioclavicular. Esto no sucedía con las personas sin dolor. Significa que incluso si yo tengo dolor o no lo tengo, como en este caso, igualmente podía presentar una patología. Entonces, por ejemplo, unos pacientes nos pueden llegar por una queja normal al consultorio y tener una patología, como pueden que lleguen pacientes que no tienen dolor y aún así tienen la patología. Y es gracias muchas veces a las condiciones en el que está el paciente. Si tiene fuerza, si está bien acondicionado, si hace ejercicio, si no tiene triglicéridos, si no tiene diabetes y demás factores. Que si la postura importa, en este caso en la inestabilidad, demasiado. Sabemos que el 65, más o menos 66% de las personas tienen unas posturas lordóticas, el 54 es con una postura plana, el 48% va a tener algo de escoliosis y solo un 2,9% tiene un alineamiento. ¿Qué significa esto? Que si tiene una alteración de la postura no es muy relevante. Incluso yo ya les he dicho que si tienen una postura alterada hasta los 40 lo podemos corregir porque después de los 40 ya ven que nosotros nos volvemos más rígidos. Pero que hay posturas que nos van a beneficiar y otras que no. Por ejemplo, una hipercifosis dorsal no nos va a colaborar nada porque ahí ya está en deficiencia por la posición de la escápula, la glenohumeral. Espera que aquí me está hablando un chico. Ah, bueno, ahí me estaban pidiendo disculpas. Eh, Pueden ayudarle a Daniel porque esto no pide código de acceso jamás. De pronto yo no le he admitido, pero no. Dígale a Daniel que se vuelva a salir o que mire lo otro, pero no. ¿Qué tipo de articulación es esta? Es una sinovial, significa que tiene movimientos de artrodia, que tiene muchos movimientos en forma esférica, como lo pueden ver, que es como una pelota de golf. Y lo otro como si fuera un movimiento triaxial, significa que se mueve para todos los movimientos. Ah, bueno, ahí ya llegó Neifer. Para ir adelantando, la glenoide significa que es una concavidad, mientras que la humeral es una convexidad. Hay que tener en cuenta lo de cóncavo y convexo, chicos. Lo otro, que la articulación móvil, por ende, es inestable. La articulación del hombro es la más inestable, por obvias razones, porque es la más móvil, es la que más nosotros tenemos que tener en cuenta. Y quiero que sepan mucho eso, lo de cóncavo y convexo, porque más adelante es literalmente lo que más nos vamos a centrar. Quiero que recuerden, glenumeral, cóncavo, humeral, convexo. Bueno, ya voy. Y Mayfair, porque no lea, hace rato me está escribiendo, qué pena. Y ahora, los estabilizadores estáticos tienen que cumplir estas dos reglas, que tienen que tener una presión negativa y que tienen que estabilizar de manera estática. ¿Y cuáles van a ser esos? Labrum, la cápsula articular, los ligamentos y justamente los propios huesos, obviamente. Esto es el intervalo rotador, esto sería toda la glenoides y estos serían los ligamentos glenumeral superior, medio inferior, con cada uno de sus funciones, que estabilizan a abducción a 90 grados, abducción a 45 y es en abducción con rotación. Los estabilizador dinámico van a ser los que den propiocepción, van a ser un par de fuerzas, significa que dan otra expresión negativa y coaptación. Los estabilizadores dinámicos son muy importantes porque nos producen un 14 a un 63%, eh, son los que nos evitan un 14 a un 63% de todas las luxaciones anteriores. Significa que tener unos estabilizadores dinámicos fuertes nos podrían prevenir. Y eso que la palabra prevención no me gusta, sería disminuir el riesgo lo que más se pueda. Y que a medida que aumenta la frecuencia de luxaciones, también
esto se aumenta la edad de tener una lesión de estos propios estabilizadores dinámicos, como ya lo había dicho. La anatomía. Incluso el bíceps braquial dentro de esa anatomía del manguito rotador, porque ellos centran la cabeza, la coaptan, la estabilizan, la descienden, la evitan su traslación extrema, disminuyen el cizallamiento, permiten las rotaciones ilenumerales y controlan el rodamiento y el giro. Quiero que tengan muy cuenta eso, el rodamiento y el giro, por favor. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ir a lo que vinimos hoy, a aprender de osteocinemática. Porque cuando vemos la parte cóncava, significa esta que está acá, que es la plana, que es cóncavo. Nosotros tenemos que ver es que este cóncavo va a ir a un convexo. Significa que este que es el convexo, que es el que está haciendo el movimiento, si va de un lado a otro, va a hacer rodar, pero si este se desliza por la superficie, se llamaría deslizamiento, y si este gira sobre su propio eje, se llamaría giro. A diferencia cuando hay un convexo sobre un cóncavo. El convexo ya es la parte quieta y el cóncavo ya es el que se mueve. ¿Esto qué pasaría? Va a ser los mismos principios de deslizamiento, perdón, de rodamiento, de deslizamiento y de giro. Bueno, alguien tiene el micrófono prendido. Eso quiero que lo sepan porque obviamente nos va a dar diferentes tipos de indicaciones según la rehabilitación. Entonces yo quisiera que aprendieran los micrófonos y me dijeran si esto aquí, hablando de hombros, es una cadena cinemática abierta o cerrada, y esto sí es una cadena cinemática abierta o cerrada. Los escucho, chicos. Hola, chicos. Santi, ¿vas a repetir por favor la pregunta? La pregunta es, siendo esto la articulación del hombro, esto sería la glenomeral, obviamente, esto sería la cavidad glenoidea y este sería el húmero. Aquí estaría haciendo un movimiento en cadena cinemática abierta o cerrada. Y siendo ya esto, obviamente, la glenomeral que estaría fija, supuestamente, pero la escápula es la que se mueve, esto sería una cadena cinemática abierta o cerrada. En cóncava convexo abierta Abierta y y convexo a convexo cóncavo. cerrada. Muy bien, eso era lo que quería escuchar. Y eso es lo que necesito que todos tengan claro. ¿Por qué? Porque los músculos deslizadores, significa los del manguito rotador, van a generar eso, un deslizamiento dentro de esa cavidad glenoidea. ¿Pero de qué? De todo lo que es la cavidad humeral. Porque ellos lo que hacen es unas fuerzas de coadaptación y estos realizan un deslizamiento, un giro, giro serían rotaciones internas y externas, y deslizamiento cuando estamos coaptando a través de una abducción, flexo extensión también, entre las superficies óseas de la articulación glenohumeral. Pero dependerá de qué cadena en este caso, de la cadena cinemática que se esté desenvolviendo, o sea, el ejercicio, si esto se convierte en cóncavo sobre convexo o viceversa para los deslizadores. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos una cadena cinemática abierta. ¿Qué está haciendo el supraespinoso? Está haciendo que haya un deslizamiento y un rodamiento. ¿Cuál es la cuestión de ese rodamiento? Que ese rodamiento, si el supraespinoso no genera bien ese efecto de disminuir o de descender esa cabeza humeral, ¿qué va a pasar con este rodamiento? Que va a disminuir el espacio subacromial y por ende no crea un pinzamiento subacromial, sino que crea un dolor subacromial porque ese es su número, su nombre o su terminología adecuada. Em, y lo otro. Cuando vamos viendo, sí, podría generar un deslizamiento, un rodamiento, pero ese deslizamiento hacia la cabeza inferior se da cada 11 grados. Significa que por eso es que el supraespinoso se activa entre los 0 a los ¿cuántos grados? ¿Quién se acuerda? 30.
¿Qué? ¿Alguien prendió el micrófono, pero no lo escuché? 30 a los 30 Uy, puedes hablar más duro, te escucho súper lejos. hasta los 30. Hasta los 20, 30 grados. Me gusta más 20, que creo que te había escuchado 20. ¿Qué significa esto? Que después de los 20 grados, ¿qué sucede? El deltoides comienza a tener mayor ventaja mecánica por su palanca y es cuando comienza a suceder algo que se llama el rodamiento plenamente, que esta cabeza humeral comienza a rodar por encima de la glenoides durante la abducción. Pero cuando vamos viendo también ese bíceps, podría hacer lo mismo con la escápula si estuviéramos en una cadena cinemática cerrada. Significamos que está el húmero apoyado, pero nosotros queremos hacer un empuje hacia el suelo y pasa esto, que la escápula también podría moverse, pero aquí habría un rodamiento y un deslizamiento. Un rodamiento gracias a que la glenoides en su porción de la tuberosidad superior se está haciendo desplazada hacia anterior, pero la escápula está haciendo todo su deslizamiento. Incluso se podría considerar como un giro. Aquí, ¿qué está diciendo alguien? Pueden enviar de nuevo el link. Sigo intentando y no logro ingresar. Espera, chicos, yo vuelvo a enviar entonces el link a ver qué sucede. Copiar. Yo dejo de compartir. A ver, ahí llegó. Muchas gracias, Juli, por haberlo enviado. Y ahora, ¿qué otros, ¿qué otros mensajes nos podríamos llevar? Que esos músculos que son deslizadores, como lo que son principalmente el subescapular, que para mí es el músculo más importante del manguito rotador, en su porción superior, media e inferior, es el músculo que más coapta. Entonces, como es el que más coapta, también es el músculo que más ¿qué? Desliza, mueve, gira, rueda. Dígame en cuál de esas tres opciones. De rueda, ¿no? ¿Quién dijo deslizar? Yo, ¿Quién es yo? Diana. 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 Diana, excelente. Es justamente el que más desliza, porque también es el que abarca mayor espacio em, dentro de todo lo que es el manguito rotador. El que mayor tiene fuerza, mayor hace brazo de palanca. Para ir siguiendo, porque nos quedan 10 minutos, existen algo que se llaman los músculos movedores, o en mi caso, se llaman mejor motores, que hacen rodamiento y cizallamiento, no hacen deslizamiento ni giro entre las superficies óseas de la articulación glenohumeral, pero independientemente de la cadena cinemática en la que están desenvolviendo, o sea, el ejercicio, siempre van a crear un estrés articular en un ambiente perfecto para generar la osteoartrosis si no hay músculos deslizadores. Quiero que eso quede claro. ¿Por qué? Porque mire ese deltoides, que el deltoides tiene 8 porciones, espero que usted lo hayan sabido. Es Capelli lo divide en 8. Yo lo conozco incluso por 12, donde hay dos anteriores que me hacen flexión y rotación interna, una tercero que me hace completamente abducción, y a partir del cuarto hasta el octavo que me hace rotación externa y extensión de hombro. Otro que es el dorsal ancho, que me genera también un rodamiento, pero este rodamiento siempre va a ser hacia inferior y hacia posterior. ¿Cuál es la cuestión? Depende desde dónde parto, si en una cadena cinética cerrada o abierta, hacia qué dirección se va. Si yo tengo los brazos apoyados en el piso como un push-up, ya no me va a generar una tracción hacia posterior, sino hacia anterior. Mientras que el trapecio superior, obviamente, siempre me va a llevar el hombro hacia arriba y me va a disminuir el espacio subacromial. Mientras que el pectoral lo que me va a generar es una hiperpresión o una disminución de su espacio en todo el componente anterior, si estoy hablando de la
parte clavicular y una porción anteroinferior, si estamos hablando de una porción costal, abdominal o incluso external de ese pectoral, para que sepan que esas son las dos porciones de- del pectoral. ¿Qué tenemos que saber? Que es el labrum aumenta el 50% la profundidad de la glenoides, obviamente, y que van a haber también otras lesiones asociadas como el Bankart, que significa que la lesión anteroinferior de la glenoides, que sean un 80, un 97% de todos. Incluso se dificulta en su inserción del ligamento glenohumeral inferior, que es el más importante dentro de este complejo. Mientras que la elección de Hill-Sachs se da en un 50 a un 80%, y eso se da una fractura por compresión donde la cabeza humeral se adelanta y cuando regresa por la fuerza de los músculos deslizadores, hay una fractura posterior o posterior inferior o posterior superior de la cabeza humeral. Hay también otras lesiones de tipo SLAP que se llaman del labrum anterosuperior, que siempre van a iniciar con un dolor del pectoral o de la porción larga del bíceps, porque justamente son los que van a comprimir esta zona. Y al comprimirse esta zona, el rodete glenoideo, que es un anillo fibrocartilaginoso, va a dar que esta cavidad glenoidea sea inestable, ya que tiene una estrecha relación con el pectoral menor, con el ligamento glenohumeral superior y con la cápsula anterior. Pero ¿cuánto se demora en regenerarse? De 8 a 6 semanas, incluso 16. Gracias a que es colágeno tipo uno tipo super especializado y su resíntesis y su estiramiento no se debe realizar antes de la sexta u octava semana, según sea el caso, para que sepan. Para anatomía y función, ¿qué sucederá si un paciente es muy inestable? Puede tener una postura deforme, donde incluso se ve importante si hay algunos tipos de lesiones. Hay una luxación no reducida que se puede ver incluso en este paciente. Hay un deltoides por una lesión del nervio axilar que es triángulo, cuadrado, perdón, que sea un hombro totalmente cuadrado, un deltoides plano y un trapecio plano. Un manguito rotor hipotrófico o atrófico, una escápula con disquinesia ahí me faltó corregirlo, está mal dicha la palabra, y un control motor alterado. iPad, el que tenga con iPad, escríbanle al grupo que no lo va a dejar entrar porque es con nombre. Lo otro, labrum glenoideo, se divide para los ortopedistas en 12, en nosotros en 6 funcionalmente, superior e inferior, como ya sabíamos, anterior y posterior. Factores de riesgo, hombre menor de 40 años, y si tiene entre 14 y 18 y es deportista hiperlaxo, podría tener incluso algo que se llama una fractura de troquíter o de hueso, que eso es fatal. Otros factores de riesgo, tener una lesión de Hill-Sachs, tener menos de 2 años del periodo entre la primera y la segunda luxación, eh, que haya una profesión de brazos elevados. Otra vez aparece iPad, entonces ya saben, para que les queden en el grupo que no lo dejo entrar sin el nombre completo. Y lo último, que las pruebas que podrían disminuir sus riesgos si tiene un bancar óseo, si tiene una parálisis del nervio axilar y si tiene un tratamiento de fisioterapia. ¿Cómo vamos a ver esto? Que todo lo que son las superficies de la coracoides, la glenumeral y de las otras extremidades no sean simétricas. Significa que esto es un paciente con una luxación. Y esta luxación, obviamente, nos va a dañar todo nuestro tratamiento porque ya hubo un cambio de todas las superficies articulares. ¿Y cómo se va a ver? En vez de estar un hombro dentro de la cavidad glenoidea, se va a ver es por fuera de esa cavidad glenoidea. Y al verse por fuera de la cavidad glenoidea, literalmente estamos viendo a un paciente así, que se llama un signo del surco, un trapecio plano y un deltoides plano. Ya sabemos que la lesión de Bancar, que es una ruptura del ligamento glenohumeral inferior y del labrum anteroinferior, mientras que la de Hill-Sachs sería una fractura posterior-superior o inferior de la glenoides y el SLAP sería la porción larga del bíceps o de la glenoides en toda su porción anterosuperior y posterior. ¿Qué sucede con rotación externa? Que sería el movimiento menos efectivo para ellos, porque justamente va a llevar ese Hill-Sachs al Bankart y podría generar ahí una luxación. Que si importa el tamaño, sí, a mayor medida que haya este hueco o esa deformidad en la glenoides, mayor es la probabilidad de la inestabilidad. Les presento esto que llama la tirada terrible del hombro.
que es una lesión del manguito rotador o una fractura, una lesión del nervio, ya sea el más común que es del axilar o de nervios distales como el cubital, el mediano y el radial, o una lesión de la glenoide, ya sea capsulolateral o de un bancar óseo. Caso clínico, lo vamos a saltar porque no nos va a dar tiempo y que activar primero el manguito rotador va a hacer que haya un deslizamiento menor, por ende menor giro y menor rodamiento, que tener una escápula bien eh, equilibrada y bien posicionada, corriendo también la movilidad torácica, va a haber que haya menor dolor subacromial. Y que hay unos criterios de return to play, como es el CK-Quest test, el modificado, el rotational test, que me parece muy importante, el J-balance test, la dinamometría, la isocinético de miembro superior y que haya que tener cápsulas completas. Esto es un regalo que yo les quería dar de aplicaciones que podrían ustedes usar diariamente para evaluar todo lo que es el manguito rotador, todo lo que es las luxaciones, las inestabilidades, para aprender de ejercicios, de anatomía, de luxaciones y fracturas, para aprender de anatomía pro. Esto es mucho más interesante para medir ángulos, para medir fuerza, para ver clasificaciones de fracturas por si no se las saben, para ver anatomía más funcional, para medir fuerza y RFDs y para ver los isométricos. Conclusión, las personas ambiciosas compran habilidades y conocimientos. ¿Ustedes qué están comprando? Sabemos que este grupo está para estudiar, pero mire, éramos 75 y nos conectamos 33. Bibliografía. Las bases, o sea, los libros son el punto de partida, pero los artículos son el punto de llegada. Aquí tienen muy buenos libros que yo les gusto y los artículos pues ya están en cada una de las diapositivas. Invitarlos a nuestro capítulo 1 de rehabilitación tras la lesión del ligamento cruzado anterior que se va a lanzar el próximo año, va a ser el primer curso que vamos a dar con el otro tema que ustedes van a tocar en las siguientes 2 semanas, y las siguientes 2 semanas del tema que vamos a tocar es el de hombro congelado, que fue el segundo tema que ganó. Y después vamos a irnos a cruzado anterior. Gracias por su atención, muchachos. Voy a dar de compartir. Nos vamos a salir, nos vamos a volver a meter para que hagamos la socialización y yo hago unas preguntitas. Y aquí lo voy a dejar de compartir. Aquí que